Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Dile, Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás, me fortalecerás, que su mano me sostendrá, me fortalecerá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta noche. La paz de Dios sobre sus vidas. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y para que nos alegremos en su presencia. La palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra por siempre. De manera que vamos a orar presentando al Señor la enseñanza de esta noche. Vamos a decirle a los demás que ya comenzamos nuestra transmisión por Zoom. Vamos a avisar a los demás que se conecten para que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos, Señor, toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza, toda exaltación y te damos gracias por permitirnos una noche más para compartir con esta gran familia tu palabra. Sabemos que tu palabra siempre viene a nosotros para bendecirnos, para hacernos crecer espiritualmente, para hacernos madurar espiritualmente. Permite, Señor, que esta palabra ministre a lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra una vez más sea sembrada en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos asimilar lo que tu palabra dice, que podamos recibir en nuestro espíritu lo que tu palabra establece y que juntos podamos cumplir con el propósito de Dios por el cual tú nos has llamado. Señor, te presento a cada integrante de esta academia. Te pido, Señor, que tú pongas en ellos esa hambre y esa sed por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, sigue manifestándote a favor de tu iglesia. Sigue manifestándote a favor de tu pueblo. Sabemos que estamos viviendo en días difíciles. Sabemos que estos días son días muy difíciles, pero sabemos que tú siempre estás con nosotros, está a nuestro lado para sustentarnos, para sostenernos, para fortalecernos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias. No nos cansamos de darte gracias. No nos cansamos, no nos cansamos de darte las gracias. No nos cansamos de darte las gracias. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Sigue manifestándote, Señor, de una manera gloriosa, sigue manifestándote de una manera muy especial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos.
Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Oh Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Gracias. Oh, delante de ti, Señor, estamos. Delante de tu presencia estamos. Delante de tu presencia estamos, Jesús. Delante de tu presencia estamos. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Oh, gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos. Te glorificamos, Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a tu nombre. Gracias. Dios le bendiga a todos en esta noche. Bendecimos a las personas que hasta ahora se han conectado. Bendecimos a la pastora Grisel Jiménez. También bendecimos a nuestra hermana Andreina. Dios bendiga a Kelvin. Dios bendiga a Vivian. Dios bendiga a Darling y a Sommer. Dios bendiga a toda la familia que se ha estado conectando a esta transmisión. Esta es nuestra enseñanza de liderazgo número 13. Fundamentos del líder, parte 13. Y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante para el liderazgo. Es un tema que va a ser de gran bendición para todos aquellos que aspiran a dar su casa de paz, dar sus células de clase bíblica, de enseñanza de la palabra. Esta enseñanza es de vital importancia para todos vosotros. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema que ustedes están mirando en pantalla, introducción al cuidado pastoral. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, introducción al cuidado pastoral. Y tenemos para esta enseñanza varios objetivos, y entre ellos el primer objetivo es crear conciencia. Con esta enseñanza vamos a crear conciencia en los futuros líderes que el Señor nos manda a cuidar de su pueblo, empezando por los nuevos creyentes. O sea, vamos a crear conciencia en que nosotros como líderes tenemos que cuidar a el pueblo de Dios. ¿Cómo lo cuidamos? Alimentándolos con la palabra de Dios y principalmente a esos nuevos creyentes que se entregan a Cristo. Es lo número uno. Lo número dos es identificar las 5 áreas que cambian en la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral. Es lo número dos. El objetivo número dos de esta enseñanza. Y el objetivo número 3 de esta enseñanza es que los líderes puedan reflexionar acerca del cuidado que un líder debe darle a la gente con amor y compasión. Con amor y compasión. Ahí están los 3 objetivos de esta enseñanza. Ahí están los 3 objetivos de esta enseñanza. De manera que es una enseñanza bastante poderosa. Introducción al cuidado pastoral. En esta enseñanza veremos uno de los temas más relevantes de esta academia, el cual nos lleva a conocer cómo el líder de Casa de Paz debe dar cuidado pastoral.
Esta será una clase introductoria, ya que este tema es bastante amplio, es un tema que tiene mucha tela por donde cortar, pero hoy solamente vamos a tratar la parte introductoria de lo que es este gran tema. Aunque un líder de casa de paz no es pastor ordenado de la iglesia, cumple una importante función al servir como una extensión del mismo. Así como sin ser maestro de los 5 ministerios puede dar una clase, también sin ser pastor de los 5 ministerios puede un líder dar cuidado pastoral a la gente, porque eso es lo que es el líder de casa de paz o líder de célula, es prácticamente un líder que, aunque no es pastor, puede jugar el rol de pastor enseñando en esa célula o en esa casa de paz la palabra de Dios. Muchas personas hoy en día toman livianamente la responsabilidad que conlleva el cargo o la tarea del pastor, que conlleva la función pastoral. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que la función pastoral es de vital importancia en el cuerpo de Cristo y es bueno que conozcamos esas funciones. Es una tarea vital para que los nuevos convertidos no pierdan lo que acaban de recibir. Cuando el líder en la casa de paz comienza a enseñarle a esos nuevos conversos la palabra de Dios, pues esa palabra de Dios hacen que ellos crezcan espiritualmente. Un nuevo creyente bien pastoreado se convertirá en un discípulo capaz de impartir cuidado pastoral a otros. Eso es básico. Sin embargo, hay quienes toman este rol solo como un título o posición de autoridad para tener dominio o poder sobre otros o para obtener algún tipo de privilegios, cuando en realidad es una función de servicio al pueblo de Dios, que implica dar la vida misma. Es decir, que el pastor ya no sirve para sí, sino para bienestar de sus ovejas. Esa es la función del pastor. Al igual, al igual que la función del líder en una casa de paz, prácticamente la función del líder en una casa de paz es una función pastoral, porque tiene esa encomienda, tiene esa responsabilidad de instruir a los que están en la célula, a los que están en la casa de paz, a los integrantes de la casa de paz. Él tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra, la instrucción de la palabra. Y vamos a tomar varios ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Vamos a tomar varios ejemplos y vamos a estudiar el cómo y el por qué del cuidado pastoral. ¿Cuál es la importancia que tiene el cuidado pastoral? ¿Cuál es la importancia que tiene esto en el cuerpo de Cristo para poder nosotros ser más efectivos en la obra de Dios? Amén. Y lo primero que vamos a comenzar a estudiar es, ¿qué es un pastor o quién es un pastor? Una pregunta que vamos a comenzar a contestar. ¿Quién es un pastor? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se usaba para describir a un pastor es la palabra rat, que significa alimentar, vigilar el rebaño, llevarlo a pastar. De manera que esta palabra hebrea rat tiene que ver con cuidado y protección. Escuche bien esto es bien importante. Tiene que ver con el cuidado y con lo que es la protección. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios siempre se manifestó como el buen pastor, como el buen pastor. En el siguiente pasaje que vamos a leer dentro de unos segundos, podemos observar que David conocía muy bien
el cuidado pastoral de Jehová sobre su vida. De hecho, la palabra dice que David fue pastor de ovejas y como pastor de ovejas, él sabía la responsabilidad que él tenía frente a sus ovejas. David apacentaba sus ovejas, David apacentaba las ovejas de su familia, las ovejas de su padre. Entonces David entendía la responsabilidad que conllevaba el tener que cuidar esas ovejitas, el tener que alimentar esas ovejitas, el tener que llevarla a pastos frescos a esas ovejas, el tener que cuidarla, que darle de beber, que darle de comer. Entonces, David sabía mucho de eso y por eso es que la palabra de Dios habla acerca de Jehová como nuestro pastor y el cuidado que Jehová como nuestro pastor tiene para con nuestras vidas. Amén. Y es por eso que David, en el siguiente pasaje que vamos a leer, dice que Jehová era su pastor y él conocía muy bien lo que conllevaba el cuidar ovejas. Amén. David conocía muy bien el cuidado pastoral de Jehová sobre su vida. Dios era quien le traía descanso en tiempos de agotamiento espiritual a David. Dios era quien le indicaba el camino correcto por donde él debía andar y aún mucho más. Por eso él se expresa, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo vamos a ver ahora en la palabra, en el Salmo 23, es un salmo conocido por todos nosotros. Salmos 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El Salmo 23, del 1 al 4 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí David, en ese salmo, está describiendo a Jehová como su pastor. Y él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí comienza a describir la función de un pastor y la función de Jehová como nuestro pastor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Y ahí se va al plano espiritual, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oye lo que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová en el Antiguo Testamento se presenta como el buen pastor. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es la manifestación del pastor. Oye eso, Jesús en el Nuevo Testamento es la manifestación del pastor. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para pastor es la palabra poimen, que significa uno que guía o dirige, significa un apacentador, significa aquel que cuida, significa aquel que atiende, aquel que alimenta, aquel que protege al rebaño. Es por eso que el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. De manera que aquí en el Nuevo Testamento se presenta a Jesús como el pastor de las ovejas.
¿Te das cuenta? El gran pastor de las ovejas. De manera que solo tenemos que observar la vida de Jesús para aprender cómo dar cuidado pastoral. Si usted analiza el Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, usted se dará cuenta cómo Jesús se dedicó a enseñarle la palabra de Dios a sus discípulos. Jesús cuidó de sus discípulos. Jesús llevó a sus discípulos a pastos frescos. Jesús le dio la palabra a tiempo a sus discípulos y le enseñó las escrituras y le dijo a ellos que en el momento más indicado ellos se recordarán todo lo que él os había dicho. ¿Por qué? Porque Jesús se dedicó a enseñarle la palabra de Dios a sus discípulos. Lo mismo debemos hacer nosotros en las casas de paz. Nosotros como líderes de células, como líderes de casa de paz, tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad con ese rebaño. El pastor debe imitar y seguir los pasos de Jesús. Las personas que Dios pone bajo nuestro cuidado no son nuestras. Eso es importante que nosotros lo entendamos. No son nuestras, sino de Él, que es el pastor de pastores. Nosotros somos cuidadores de ovejas. Tenemos esa responsabilidad de traer bienestar a las ovejas, crecimiento a las ovejas, seguridad a las ovejas. Y nosotros debemos manifestar todo esto en amor y aprender de Jesús. Jesús se dedicó 100% a formar a sus discípulos. La palabra lo establece bien claro. Él no escatimó ningún tipo de esfuerzo, sino que todos los días él alimentaba ese pequeño rebaño. Y luego se pudieron ver los frutos. De igual manera, nosotros como líderes debemos entender que cuando el Señor nos coloque frente a una casa de paz, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de enseñarle a esas ovejitas la palabra de Dios para que esas ovejas crezcan espiritualmente. Hay en ellas bienestar, hay en ellas seguridad. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos cuidadores de ovejas. Somos responsables del bienestar de esas ovejas. Somos los responsables del crecimiento y la seguridad de esas ovejas. Amén. Y tenemos que hacer esto en amor. En amor. Como pastor, tenemos que apacentar su rebaño. Gloria a Dios. Dice la palabra en Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí habla de esa responsabilidad encomiable que tiene cada pastor, pero a la misma vez que tiene cada líder de casa de paz. Cuidado pastoral es manifestar el amor del Padre Celestial a sus hijos. Eso es cuidado pastoral. Cuidado pastoral es eso, manifestar el amor del Padre para con sus hijos. Gloria a Dios. Yo sé que no es fácil. Hay muchas personas que dicen, bueno, no es fácil estar lidiando con gente, no es fácil estar bregando con personas. Algunos incluso dicen, es mejor bregar con animales que bregar con personas. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, pero hay que tener amor para uno perseverar en este trabajo. Mira, el trabajo pastoral es uno de los trabajos más difíciles que hay en el mundo, en todo el mundo. No es fácil, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor nosotros tenemos que manifestarlo a favor de las
ovejas, brindándole a ellas el genuino y verdadero cuidado pastoral que ellas ameritan. Amén. Y yo quiero hablarles sobre esto. ¿Qué es el cuidado pastoral? ¿Qué es el cuidado pastoral? Cuidado pastoral es alimentar, apacentar, fortalecer, sanar, curar, vendar, guiar, alentar y confortar las ovejas. Es sostener las ovejas, es dirigir, atender, proteger y nutrir al pueblo de Dios. Eso es cuidado pastoral, tal y como un pastor lo hace con sus ovejas. Básicamente, esa es la definición, la descripción de lo que es el cuidado pastoral. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Nosotros como líderes tenemos esa encomienda de parte de Dios. Tenemos que cuidar las ovejas, cuidar al pueblo de Dios, alimentar, apacentar, fortalecer, sanar, curar, vendar, guiar, alentar, confortar, sostener, dirigir, atender, proteger, nutrir al pueblo de Dios, como el pastor lo hace con sus ovejas. El pastor de personas es aquel que se dedica, escucha bien esto, el pastor de personas es aquel que se dedica y separa el tiempo para hacer cada una de esas tareas con los creyentes que el Señor le ha encomendado para cuidar. El cuidado pastoral es dar la vida y el tiempo por el bienestar de los demás. Amén. Todo esto se hace en amor y por mandato de Dios. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Lo que yo estoy haciendo en este momento con todos ustedes es precisamente eso. Te estoy alimentando, te estoy apacentando, te estoy dando palabra de fortaleza. Cada palabra viene con el propósito de sanar, de curar, de vendar, de guiar, de alimentar, de confortar, de sostener, de dirigir, de atender, de proteger, de nutrir al pueblo de Dios. Te estamos nutriendo espiritualmente y usted debe dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Amén. Tenemos que dedicarnos a esas ovejas que necesitan el alimento, que se lo llevemos a tiempo. Tenemos que separar tiempo para hacer esta gran tarea con los creyentes que el Señor nos ha encomendado para cuidar. La responsabilidad no solo es mía como pastor de ustedes, la responsabilidad es de todos nosotros. Claro, yo tengo una responsabilidad mayor, pero usted como líder también tendrá esa gran responsabilidad cuando comience a dirigir tu propia casa de paz, tu propio grupo. Tú vas a tener la misma responsabilidad que tiene un pastor de ovejas, porque un líder de casa de paz es como si fuera un pequeño pastor de ovejas, porque es una extensión de la iglesia principal. El que es líder de una casa de paz representa esa casa de paz, representa a Dios frente a esas ovejas. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué Dios pide tanto cuidado pastoral para sus ovejas? Es una pregunta que vamos a contestar ahora. ¿Por qué Dios pide tanto cuidado pastoral para sus ovejas? Para contestar esta pregunta, primero necesitamos conocer las características que presenta la oveja en el reino animal, porque la palabra de Dios usa como prototipo, como analogía, la oveja. ¿Y por qué la palabra de Dios analógicamente usa ese animal conocido como la oveja para hacer una comparación? ¿Por qué? Porque parabólicamente siempre la palabra de Dios va a tomar ejemplos naturales de la vida natural para ilustrarnos alguna verdad espiritual. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios
usa las características de la oveja como animal para ilustrar nuestra verdad espiritual. Número uno, escucha bien por qué. ¿Por qué la palabra de Dios nos compara con la oveja, con ese animal? Número uno, la oveja no tiene sentido de dirección. ¿Te das cuenta? La oveja no tiene sentido de dirección. Una vez que se sale del redil, no puede regresar por sí misma. Por eso el pastor debe guiarla con la vara y el cayado. Y cuando se pierde, debe ir a buscarla. Porque la oveja no se vale por sí misma, pierde ese sentido de dirección. Ese animal conocido como la oveja, una vez se sale del redil, hay que irlo a buscar porque no sabe cómo volver. Asimismo, hay ovejas en el redil, en la iglesia, que es necesario que hay que trabajar esas ovejas, hay que guiarla, esas ovejas, hay que alimentarla, hay que dirigirla, hay que llevarle la palabra a tiempo, porque una vez logran salirse del carril o del redil, se le hace difícil volver al redil porque pierden el sentido de dirección. Por eso es importante el cuidado permanente, el cuidado pastoral permanente de esas ovejas. Y el pastor tiene que usar muchas veces la vara, tiene que usar muchas veces el cayado, y cuando esa oveja se pierde, debe ir a buscarla. ¿Te das cuenta? Número dos, ¿por qué nos compara la palabra de Dios con una oveja? Número dos, la oveja no tiene colmillos ni cuernos para defenderse. Oye bien esto, no tiene ni colmillos ni tiene cuernos para defenderse. Necesita que la defiendan y la cuiden de los ataques del enemigo y de los peligros que surgen a diario. Por eso es importante que se le dé el debido cuidado pastoral, la debida asistencia, porque la oveja no tiene cómo defenderse, porque no tiene ni colmillos ni tiene cuernos. Entonces, hay que hacerla crecer, hay que hacerla madurar y hay que mantenerla en el rebaño, porque en el rebaño es que el pastor podrá defenderla. Si el lobo se mete en el rebaño, el pastor podrá enfrentarse al lobo y podrá echarlo fuera. La oveja no tiene esa capacidad. Escucha bien esto. La oveja muchas veces no tiene la capacidad de defenderse porque la oveja no tiene ni colmillos ni tiene cuernos. Eso es importante que usted lo entienda. Y número tres, ¿por qué nos compara la palabra de Dios con una oveja? Número tres, la oveja no sabe buscar comida por sí sola. No sabes buscar comida por sí sola. El pastor tiene que llevarla a comer y a elegir los mejores pastos para alimentarla. Por eso es importante que nosotros como líderes hagamos que esas ovejitas, esos corderitos que van llegando nuevos, crezcan espiritualmente hasta que ellos puedan crecer y madurar de tal forma que puedan ya alimentar a otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay que hacer que esas ovejas se conviertan en cuidadoras de ovejas. Es decir, hay que hacer que las ovejas que se conviertan, que vengan a nuestro redil, crezcan espiritualmente, maduren y posteriormente se conviertan en líderes capaces de defenderse, capaces de elegir lo que más les conviene y capaces de dar por gracia lo que por gracia han recibido. Y a esto se le llama en la Biblia madurez espiritual. Y ese es el propósito de estas enseñanzas, que crezcamos espiritualmente de tal manera que podamos ayudar y bendecir a otros. Entonces, por estas características que acabamos de mencionar, Jesús nos compara con las ovejas, las cuales no tienen capacidad de subsistir por sí mismas. Entonces necesitan desesperadamente que alguien las cuide, que alguien las guíe, que alguien las alimente, que alguien las defienda. Así también sucede en el pueblo de Dios. Gloria a Dios. En la tierra, los representantes visibles
del pastor Jesús son los pastores de cada iglesia. Amén. Y esto se debe cumplir a la luz de la palabra de Dios. Es decir, la misma función que tiene un pastor de ovejas, esa misma función la debemos tener nosotros como líderes de casas de paz. Estos deben cumplir las mismas funciones que Jesús nos mostró y nos enseñó cuando estuvo en la tierra. Tenemos que cumplir con esa encomienda, tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Amén. Nosotros como líderes de Casa de Paz vamos a recibir gente en nuestro círculo, en nuestro grupo, en nuestra Casa de Paz. Y nosotros debemos representar los roles de cuidado del pastor y debemos servir como líderes, como una extensión del pastor principal de la iglesia local. Esa es la visión. Esa es la visión, que usted represente en ese grupo de discipulado a la iglesia principal, que usted represente al pastor principal. Gloria a Dios. Jesús se compadeció, dice la palabra, de las multitudes, porque las vio perdidas, como ovejas sin pastor. Lo dice la palabra. Y este mismo sentir debemos tenerlo nosotros. Este mismo sentir debe brotar en nuestros corazones cuando nosotros veamos a las personas perdidas en su pecado, perdidas sin guía. Debemos hacer lo correcto y guiar y proteger a esas ovejas perdidas para que el devorador de las almas, Satanás, no acabe con ellas. Porque la palabra dice que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros como representantes del Señor, como representantes del reino de Dios, debemos ir en pos de esas ovejas que están extraviadas, que están perdidas. Gloria a Dios, debemos ser instrumentos de Dios para cuidar, alimentar y hacer crecer las ovejas. En Mateo, capítulo 9, versículo 36, la palabra dice, y al ver las multitudes, Jesús, ¿verdad? Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Te das cuenta? Hay muchas ovejas que están tristes, hay muchas ovejas que están abandonadas, hay muchas ovejas que están desamparadas, que están como ovejas que no tienen pastor. Nosotros debemos ir en el nombre de Jesús y restaurar y levantar y fortalecer a esas ovejas. ¿Cuál debe ser la motivación del cuidado pastoral? Es una pregunta bien interesante. ¿Cuál debe ser la motivación del cuidado pastoral? ¿Cuál? En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11, la parte B de este pasaje dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Escuche bien esto. El buen pastor su vida da por las ovejas. De manera que el motivo o la intención correcta para dar cuidado pastoral debe ser el amor de Dios. No debemos hacerlo por posición, no debemos hacerlo por ganancia. Debemos dar la vida por las ovejas. Y dar la vida significa dar tiempo. Porque cuando alguien da su tiempo, está dando algo que nunca podrá recuperar. El tiempo es invaluable. El tiempo es algo invaluable. Y cuando usted da
su tiempo. Usted jamás podrá recuperar ese tiempo. Eso es dar la vida. El buen pastor da su vida por las ovejas, poniendo su tiempo a disposición de quienes lo necesitan. Tenemos que separar tiempo para alimentar las ovejas. Tenemos que sacar el tiempo porque en el año 2024, el año que viene, nosotros vamos a comenzar con ustedes, los líderes que se están preparando, líderes que ya tienen mucho que dar. Tenemos que levantar las casas de paz, que en cada sector de esta ciudad haya varias casas de paz, no una ni dos, sino varias, porque Barahona es grande. La República Dominicana es grande, el mundo es grande y tenemos que comenzar en nuestra Jerusalén. No solo es predicar la palabra y que la gente se salve. Y después que se salvan, que confiesan a Cristo, el trabajo viene y es mucho más grande. Cualquiera puede predicar la palabra y que la gente se convierta. El trabajo grande es hacer que ese que se convirtió persevere, crezca. El trabajo más grande es discipular porque es un trabajo permanente, donde usted va a sacar tiempo cada semana. No es que usted va a predicar de vez en cuando y se van a ganar las vidas, no, es que cada semana hay que sacar tiempo. Ok, vamos a salir, vamos a predicar la palabra, pero a esa gente que se convierta hay que darle seguimiento, hay que integrarla en una casa de paz para que crezcan espiritualmente, porque un culto los jueves y los domingos no basta. No basta, hay que tener contacto cercano con esa gente. Hay que establecer un vínculo mucho más profundo con esas personas, para que esas personas que llegan nuevas se sientan parte de la iglesia, parte del propósito de Dios. Y en los cultos no se puede lograr ese clic. No, porque en el culto usted va, cuando usted va a la iglesia, usted va a adorar a Dios. Usted no va a establecer ningún tipo de amistad ni nada por el estilo. Usted simplemente va a la iglesia a aprender la palabra, a adorar a Dios, a recibir una palabra de parte de Dios. Nos despedimos, conversamos un poquito después del culto, pero cada quien se coge para su casa. Mientras que en las casas de paz hay algo mucho más cercano, hay un ambiente de familiaridad, hay un ambiente más íntimo donde usted puede conocer las necesidades de las personas, donde tú puedes conocer en verdad, de tú a tú, puedes conocer en qué consisten esas necesidades. Y usted puede hacer un trabajo, se puede hacer un trabajo mucho más efectivo, se puede hacer un trabajo mucho más grande. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con un pequeño grupo. No es lo mismo trabajar con un gran grupo de personas que trabajar con un pequeño grupo, porque cuando usted trabaja con un pequeño grupo, entonces las personas se sienten debidamente pastoreadas y cualquier inquietud que tenga esos miembros o esas ovejas que están ahí y forman parte de tu célula, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que tengan, cualquier confusión que tengan, pueden preguntarla en ese momento y el líder de Casa de Paz, el pequeño pastor que está ahí como extensión de la iglesia principal, puede entonces contestarle esas preguntas y aclararle esas dudas en ese ambiente de familiaridad. Amén. ¿Cómo debe ofrecerse el cuidado pastoral al pueblo de Dios? Esa es otra pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo debe ofrecerse el cuidado pastoral al pueblo de Dios? Número uno, sin manipulación, sin control, ni para obtener ganancias deshonestas, sino con corazón de siervo. Amén. Todo lo que implica el cuidado pastoral se resume en los siguientes versículos de la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 hasta el 3. Mira qué dice la palabra en estos versículos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señoríos sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dios nos ha dado el privilegio de pastorear las ovejas. Y ese privilegio que Dios nos ha dado no es para que tengamos control sobre ella, no es para que la manipulemos. Eso no es de Dios, manipular a los demás. Ese no es el espíritu de Cristo. Tampoco es para obtener ganancia de ella, ganancias deshonestas. Claro, la palabra dice que el obrero es digno de su salario, por ejemplo. Y voy a aclarar esta parte acá. Si uno como pastor está dedicado a tiempo completo en el ministerio, entonces la iglesia debe darle a esa familia pastoral o a ese pastor un salario. Porque la palabra dice que el que trabaja en el altar, que coma del altar, y el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Pero aquí en este texto habla de ganancias deshonestas, de ganancias deshonestas. Es decir, que un pastor, aún pastoreando las ovejas, puede caer en ese pecado de ganancias deshonestas. Cuando manipula el rebaño, cuando lo manipula, cuando controla el rebaño y obtiene ganancias deshonestas del rebaño, entonces el pastor no tiene ya un corazón de siervo, sino que se convierte en un avaro, una persona que ama el dinero y hace las cosas para obtener ganancia. Enseña la palabra con el propósito de obtener ganancia. Enseña la palabra con el propósito de sacar una buena tajada o levantar una buena ofrenda. Entonces, ahí Dios va a juzgar a esa persona por la intención de su corazón. ¿Te das cuenta? Una cosa es que el pastor sea bendecido por Dios, que Dios lo sustente, porque yo tengo por experiencia que a los pastores que son llamados de Dios, Dios es quien los sustenta, Dios es quien los sostiene. Y el pueblo, ¿qué hace? Honra a sus pastores. El pueblo agradecido lo que hace es que honra a sus pastores. El pastor no tiene que pedir honra. El pueblo fluye de manera natural y la gente reconoce que hay un ministerio, que es un llamado poderoso. Y por eso la gente ofrenda, la gente diezma, la gente paga sus primicias. Pero el pastor no está llamado a manipular nada. Nosotros como pastores no estamos llamados a manipular a la gente para que la gente nos dé a nosotros para nuestro propio beneficio personal. Eso no es de Dios. Por eso la palabra dice, hablando del apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, apacentar la grey de Dios, es decir, que la iglesia no es mía. La iglesia no es de Kelvin Figuereo. La grey no es mía. La grey ¿de quién es? Es de Dios. Yo simplemente soy un colaborador del reino de Dios. Y dice la palabra que debemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, si tú vas a hacer algo, no lo hagas obligado, no es por manipulación ni por imposición. Tú tienes que tener el amor de Dios y hacer las cosas con amor. Si usted va a dirigir una célula, no lo haga por fuerza, ni por imposición, ni por obligación, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y tú tienes que entender que tienes una responsabilidad ante los ojos de Dios de apacentar junto a los pastores de la casa la grey de Dios. Vamos a colaborar para que el reino de Dios crezca, no esperando ganancias. No estoy esperando ganancias deshonestas. No, 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 no. Dice que hagamos las cosas no por ganancia deshonesta. Hagamos nuestro trabajo pastoral no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están bajo tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la grey, que la gente entienda que tú le estás sirviendo a Dios de corazón, por su gracia, porque es que lo que Dios ha hecho con nosotros es tan grande que debemos dar por gracia.
lo que hemos recibido por la gracia. Gloria a Dios. Y cuando usted esté al frente a su casa de paz, cuando usted esté al frente de su grupo, de su pequeño rebaño, debe tener ese mismo espíritu, hacer las cosas para Dios. Y Dios es quien te va a bendecir, así como lo ha hecho conmigo. Dios es quien nos va a empoderar. Dios es quien nos va a expandir. Dios es quien nos va a sustentar. Él es nuestro sustento. Y Dios es quien va a tocar a las personas para que ofrenden, para que colaboren con el ministerio, para la expansión del mismo ministerio. Amén. ¿Cómo debe ofrecerse el cuidado pastoral al pueblo de Dios? ¿Cómo? Número 2, se debe cuidar a las personas con amor y compasión. El pastor que cuida a sus ovejas con compasión no se apresura a juzgar sus debilidades, sino que entiende que son débiles y con mucho amor la guía al camino correcto. El pastor no está para juzgar, no. El pastor no está para actuar de manera ligera y castigar, no. El pastor está para brindarle a la gente amor y compasión. Y yo sé que no es fácil, porque hay ovejas que cometen muchos errores y uno se da cuenta y uno como pastor comienza a orar, Padre, te presento esa oveja, mira lo que está pasando con ella. Y uno como pastor tiene que revestirse de amor, de compasión, tiene que revestirte de paciencia y luego sentarse con ese mismo amor para restaurar esa oveja. Yo sé que no es fácil. Nosotros estamos bregando con personas débiles, con personas que son falibles. Nadie es infalible, nadie es perfecto. Y estamos trabajando con personas débiles, pero nosotros con amor debemos guiar a esa oveja por el camino correcto. Por eso en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 y 16, mira lo que la palabra dice en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 y 16 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Es una palabra muy profunda donde el profeta Ezequiel habla acerca de Jehová como nuestro pastor. Amén. Eso es bastante interesante que nosotros lo entendamos. Ahora bien, hay 5 áreas que cambian en la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral. Y aquí es la importancia de nosotros dar cuidado pastoral. Hay 5 áreas que cambian en la vida del creyente cuando se da el debido cuidado pastoral. 5 áreas que cambian la vida de ese creyente. El líder de Casa de Paz, como extensión pastoral, debe buscar desarrollar el siguiente fruto de crecimiento espiritual en las personas bajo su cuidado. Vamos a mencionar esas 5 áreas en las que ese creyente cambia de una manera extraordinaria cuando se le da el verdadero cuidado pastoral. Número uno, mayor dependencia de Dios y menos del líder. Cuando a las ovejas se le da la debida atención y el debido cuidado pastoral, esa oveja crece de tal manera que comienza a depender más de Dios y menos del líder. Porque al crecer espiritualmente, entonces será capaz de alimentar a otros. Esto significa que la persona aprenderá a tomar sus fuerzas,
y guía directamente del Padre, se sentirá, ¿verdad?, con esa relación tan fuerte, se sentirá con esa relación tan profunda, que entonces dependerá de su Padre Celestial cada vez más, lo cual la llevará a convertirse en un discípulo de Cristo, porque está recibiendo alimento a tiempo y por eso va a crecer espiritualmente y será capaz de establecer una relación muy profunda con el Padre Celestial. Es lo número uno. Lo número dos es que la persona aprende a oír la voz de Dios. Son 5 áreas que cambian la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral a tiempo. Número dos, la persona aprende a oír la voz de Dios. El Señor es el único que dio su vida por nosotros, lo dice la palabra. Y quien conoce nuestro pasado, quien conoce nuestro presente y quien conoce nuestro futuro es Él. Él conoce el propósito por el cual fuimos creados. Él conoce exactamente cuál es nuestro destino. Por eso es importante que aprendamos a oír su voz de manera directa. El creyente bien cuidado aprenderá a depender de Dios y a oír la voz de Dios como su buen pastor. Gloria sea a Dios. Aprenderá eso, aprenderá a escuchar, aprenderá a oír la voz de Dios. Eso es bastante interesante que nosotros lo entendamos. Gloria a Dios. Amén. Número 3. 5 áreas que cambian en la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral. Área número 3. El creyente se convierte en pastor para otros, para transmitir lo mismo que recibió. ¿Te das cuenta? De ovejas pasa a ser pastor. Y da por gracia lo que por gracia ha recibido. Es decir, de una oveja te convertirá en un líder para atender ovejas. Para atender ovejas. Por eso es importante que nosotros, que ya estamos bien alimentados, comencemos en el año 2024, con Dios mediante, comencemos a desarrollar esta visión con responsabilidad. El creyente aprende a depender de Dios. El creyente aprende a escuchar su voz. Y es capaz también de cuidar, es capaz de pastorear a otros creyentes que todavía no han aprendido a depender del Señor ni a escuchar la voz de Dios. Esa es la gran diferencia. Ya ustedes son capaces de alimentar a otros. Ya todos los que están aquí en esta academia, todo el que forma parte de esta academia, ya dejó de ser una simple oveja. Dejó de ser una simple oveja. Todo el que forma parte de esta academia tiene la capacidad de enseñarle a otro lo que ha aprendido por tantos años. Ya usted no es un creyente común y corriente. Ya usted tiene un nivel de revelación. Ya usted tiene un nivel de conocimiento. Entonces, ese conocimiento que usted ha recibido, que con tanto esfuerzo y dedicación nosotros le hemos dado a usted, es para que usted lo comparta con los demás. De oveja, usted pasa a ser un líder aprobado, un líder aprobado. De ovejas, usted pasa a ser un pastor de ovejas, un líder que alimenta a otros, un líder que depende de Dios, un líder que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, un líder que ha aprendido a cuidar a otras ovejas, a sustentar a otras ovejas, a alimentar a otras ovejas. Gloria a Dios. Número 4, 5 áreas que cambian en la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral. Número 4, que la gente descubra el llamado de Dios para su vida. O sea, cuando tú recibes ese cuidado pastoral, tú logras descubrir
cuál es el llamado de Dios para con tu vida. Y cuando usted entonces se basa en otros, eso va a ir de cadena en cadena. Eso es un sistema de multiplicación extraordinaria. Yo te enseño la palabra, tú le enseñas la palabra a otro, y ese otro le enseña a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y todos recibimos el genuino cuidado pastoral. Gloria a Dios. Ese es el poder que tiene esta visión, la cual enseñó Jesús. Jesús, después que formó a sus discípulos, ¿sabe qué hizo? Lo envió de dos en dos. Y no solamente formó a 12, formó también a 70. Y los envió a predicar la palabra de Dios. Y lo envió a sanar a los enfermos. Y los envió a liberar a los oprimidos. 5 áreas que cambian en la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral. Número 5. Aprende a manifestar el amor de Dios para con los demás. Pues la base del cuidado pastoral es su amor. Oye, qué poderoso es esto. La base del cuidado pastoral es su amor. Y uno aprende a manifestar el amor de Dios para con los demás. Y por eso sacamos el tiempo para alimentar a los demás, para sustentar a los demás, para cuidar a los demás. Jesús encomendó el cuidado pastoral de su amada iglesia a sus discípulos, a sus discípulos. En Hebreo capítulo 13, versículo 20, la palabra dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Nosotros somos la iglesia. Bíblicamente hablando, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la continuación del ministerio pastoral de Jesús. Cuando nosotros alimentamos las ovejas, estamos haciendo el trabajo de Jesús. Jesús encargó el cuidado pastoral a los discípulos. Lo que más le importaba era que sus ovejas tuvieran pastores que no la abandonaran y les dieran el cuidado pastoral que necesitaban. Esa es nuestra responsabilidad, que cuando usted tenga a su cargo una casa de paz, usted haga que esa casa de paz no solo crezca espiritualmente, sino que crezca numéricamente y se pueda multiplicar en otra casa de paz. Y nunca abandone las ovejas. Eso no es de Dios. Dios está probando tu integridad. Dios está probando tu corazón. Las ovejas no se abandonan. No se abandonan. Tenemos que darle el cuidado que ella amerita. Yo sé que a veces vienen situaciones muy difíciles en el ministerio, porque esta lucha no es con carne ni es con sangre, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor no abandona las ovejas, aunque vengan tormentas, aunque vengan ciclones, aunque vengan huracanes, aunque vengan lo que venga, el pastor se mantiene firme delante de sus ovejas. En Juan capítulo 21, versículo 16, San Juan 21, 16, la palabra dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cómo fue que Jesús le dijo? Pastorea, pastorea mis ovejas. Pastoreala. El cuidado pastoral es para todo creyente que entiende que los cristianos somos la iglesia de Jesús y que a través de nosotros el buen pastor continúa alimentando, curando, sanando, fortaleciendo, protegiendo, nutriendo y apacentando su rebaño.
Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra encomienda. El discipular no es el trabajo del pastor principal solamente, no, tenemos que discipular todos. Es un mandato de Dios ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no es un trabajo exclusivo del pastor principal que forma parte de los 5 ministerios, no. También es un trabajo de los líderes de Casa de Paz. Eso es un trabajo de liderazgo también, hacer discípulos, alimentar las ovejas, cuidarlas. Tenemos esa responsabilidad de parte de Dios y para ello hay que sacar tiempo. Eso es así. Hay que sacar tiempo. El líder no está solo en su tarea de brindar cuidado pastoral a los integrantes de su casa de paz, sino que cuenta también con la asistencia de un sublíder y con la cobertura y supervisión de su mentor anciano o del ministro de red. Amén. Porque esta visión en cuanto a lo que es el organigrama de la iglesia está compuesta por líderes de células y asistentes que son los sublíderes de células. El líder nunca trabaja solo, siempre tiene un equipo de trabajo, un anfitrión, un asistente, un líder, un sublíder que le ayuda con la tarea. Gloria a Dios. El líder debe cuidar a su mentor. Si no puede manejar algún problema de alguien en su casa de paz, nunca debe abandonar a la persona ni dejarla sola con sus problemas. Es importante que si usted no puede manejar esa situación, busque la ayuda de su grupo, de su equipo de trabajo, para que juntos puedan resolverle ese problema a esa persona. Nunca es bueno abandonarla, hay que darle siempre asistencia a los que necesitan. El resto del grupo también puede involucrarse para orar por la persona en necesidad, aunque no tiene que conocer los detalles que la persona en cuestión comparte en privado con usted. Amén. Siempre es bueno que haya un equipo que apoye a los demás integrantes y que juntos puedan brindarle la verdadera ayuda a esa persona. Nunca es bueno abandonarlo. De igual manera, su sublíder lo puede ayudar con las llamadas, con las visitas, para que se puedan atender las necesidades de todas las personas en su grupo. Por eso es importante que nosotros asimilemos esta visión, porque así la carga nosotros la distribuimos. La distribuimos. Es importante, por eso las células o casas de paz son importantes, porque ahí uno resuelve muchísimas cosas al mismo tiempo. No solo uno enseña la palabra, sino que uno da un verdadero cuidado pastoral a esas ovejas que se encuentran allí recibiendo palabra de parte de Dios. Amén. Eso es bien importante que todos nosotros lo podamos entender. Por otro lado, y esto va para los líderes de Casa de Paz, por otro lado, debemos entender y tener en cuenta que es vital que el líder de Casa de Paz reciba ministración, impartición y cuidado pastoral de su mentor y en la iglesia, porque él también es oveja y necesita someterse al cuidado y a la disciplina de otro. Es decir, cuando usted esté liderando su casa de paz, eso no significa que usted no seguirá siendo alimentado. Usted seguirá recibiendo palabra de Dios de su mentor, en este caso sería yo, su pastor, o el líder que en el momento tú tengas asignado para tu supervisión. ¿Te das cuenta? La iglesia, es importante que la iglesia entienda en qué consiste todo este organigrama de lo que es esta visión. Por eso la iglesia debe proveerle a todos esos líderes las herramientas espirituales,
a través de los retiros, a través de los servicios especiales, a través del discipulados, para que los líderes también reciban cuidado pastoral. Amén. El líder se alimenta en los servicios donde el pastor tiene la palabra principal y también se alimenta en la academia de liderazgo, que es esta. Por último, es importante destacar que existen ocasiones en las que por una u otra razón el líder no puede continuar con su tarea. Si este llegara a ser el caso, no deje a las personas a su suerte, porque hay gente que comienzan a dar una enseñanza a un grupo y ante la primera dificultad que se presente, abandonan al grupo. Eso no es debido, no es debido. Nunca es bueno dejar abandonada a las personas a su suerte. Entregue su casa de paz a su mentor debidamente, debidamente. Nunca deje a la gente en el aire o sin ningún tipo de cuidado. Tiene que aprender a, si usted recibió una encomienda, una responsabilidad, y esas personas están bajo tu cuidado, nunca abandone el lugar y deja a la gente a su suerte. Siempre es bueno comunicarte con los líderes para que asignen a otro y ese grupo siga funcionando allí. Gloria a Dios. Y debemos recordar lo siguiente, a modo de conclusión. Debemos recordar lo siguiente. La gente no es suya. La gente no es mía. La gente es de Dios. Y usted es responsable de su cuidado dentro del marco de la casa de paz, la cual está bajo la cobertura de la iglesia principal. Eso es bien importante que todos lo entendamos. Y le invito a que después que tengamos y concluyamos esta enseñanza, que ya la hemos concluido, usted vuelva a escuchar esta enseñanza con más paciencia, con tranquilidad y pueda tomar notas, porque esto es bien importante que nosotros lo entendamos, que lo entendamos. Amén. Gloria a Dios. Y dentro de unos minutos yo voy a abrir los micrófonos para que ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueda hacer ahora aquí en el aire, la pueda hacer, gloria a Dios. Cualquier inquietud, cualquier opinión que tenga, cualquier aportación que quiera hacer, cualquier comentario, siéntase en la libertad de hacerlo, pero esto es bien importante que lo entendamos. Amén. Es importante que nosotros nos comprometamos. Tenemos que comprometernos con Dios. Todo el que está aquí en esta enseñanza debe hacer un esfuerzo para cumplir con esta asignación de dar por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Y debe comprometerse con Dios para servir como una extensión del pastor principal de la iglesia, pastoreando a las personas bajo su cuidado en la casa de paz, cumpliendo el encargo santo que Jesús nos dejó. Quiero levantar, estamos levantando una nueva generación de servidores que puedan servir en casas de paz. En casa de paz. La razón por la cual no hemos comenzado con la primera casa de paz es porque le estoy impartiendo esta visión, porque vamos a trabajar de manera mucho más organizada, con mucho más responsabilidad, y va a haber un equipo de supervisión permanente para que la casa de paz funcionen como deben funcionar. Y número dos, tenemos que activarnos en el nombre de Jesús. Por eso hemos grabado cada una de estas presentaciones para que tengan la oportunidad de revisarla, de volver a revisar. Está disponible en YouTube para que usted vuelva a revisar cada presentación de esta, cada enseñanza de estas. Gloria a Dios. Y si usted solicita los materiales, los PDF de estas enseñanzas, también se lo podemos mandar de manera gratuita para que usted se siga nutriendo, se siga alimentando espiritualmente. Pero ha llegado el tiempo de que nosotros nos activemos como ministerio en este sentido. Veremos la gloria de Dios, pero veremos la gloria de Dios cuando nos comprometamos
con este gran propósito. Tenemos que comprometernos con el Señor. No trabajamos para el hombre, trabajamos para nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Y Él no pierde una batalla. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por esta noche que tú nos has brindado. Te pido, oh Dios, que cada persona que está aquí presente pueda comprometerse contigo en el servicio, de pastorear a otras personas, de alimentar, de cuidar a otras personas, oh Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, manifiéstate con gran poder y gloria. Manifiéstate, Dios mío, de una manera gloriosa y especial. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Oh Espíritu Santo, te damos todo reconocimiento y toda gloria a ti, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Padres. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos y a todas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Este es el momento. Gloria a Dios. Dios bendiga a Kelvin y a Vivian. Dios bendiga a Israel, allá en Puerto Rico. Dios bendiga a nuestra hermana Karina. Dios bendiga a Sardi y a Natalia. Dios bendiga a Naelia, Francisco Acosta. Dios bendiga a Nicole. Dios bendiga a la pastora Grisel. Dios bendiga a Naelia. Gloria a Dios. Dios bendiga a Darlen, a todos. Muchas bendiciones para todos. Pueden usar el micrófono para cualquier tipo de inquietud o pregunta. Este es el momento. Este es el momento de hacer sus preguntas. Amén. Este es el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No hay pregunta. Gloria a Dios. Sí, Gloria pastor. a Dios. Voy a parar ahora la Disculpe. grabación para que usted haga sus preguntas fuera del aire, porque esta enseñanza se transmite por YouTube. Entonces voy a parar la grabación por YouTube para que usted se sienta en la libertad. Si tiene alguna pregunta que hacer, la pueda hacer. Amén. Aquellos que me están siguiendo por YouTube, por las redes sociales, muchas bendiciones para todos. Gracias por conectarse a esta palabra. Esperamos en Dios que esta palabra también sea de bendición para sus vidas de una manera poderosa y especial. Así que Dios le bendiga a todos ustedes que desde las naciones me están siguiendo y escuchando. Bendiciones para todos ustedes. Me voy a despedir de la gente de YouTube, pero usted se queda ahí tranquilito, se queda ahí tranquilito para que interactuemos un poquito. Todavía estamos a tiempo, todavía nos queda todavía 22 minutos. 22 minutos. Cualquier inquietud que usted tenga, pues la puede hacer. Déjame yo cerrar acá, terminar la transmisión por YouTube, para que entonces usted pueda hacer sus preguntas o tener sus inquietudes.